Estas son las imágenes ya en vivo cuando comenzó la votación en el Parlamento británico, en la Cámara de los Comunes, imágenes similares a las que vimos hace 24 horas. Está siendo en este momento, cuando son las 7 de la noche, tiempo de Londres, está siendo puesta a prueba ya la gestión futura de Theresa May, cuando los legisladores le otorguen un voto de confianza o no, después de sufrir esta histórica derrota de su proyecto de acuerdo por el Brexit con la Unión Europea. Recordemos que esa derrota fue contundente, 432 votos a 202, y después de esa derrota la propia Theresa May se adelantó a su opositor, el laborista Jeremy Corbyn, cuestionando si es que ella aún tiene la confianza de la Cámara de los Comunes o no. Jeremy Corbyn en ese momento, pues lo anunció. Y esta es entonces una moción de censura que dejará ver cuántos legisladores entonces coinciden con él, con lo que dijo hace unas horas ayer, cuando Corbyn decía: esta Cámara no tiene confianza en la gestión de Theresa May, en su gobierno, y como ello, quedó reflejado por la derrota de su proyecto de Brexit. Dijo Jeremy Corbyn ayer: esa derrota es definitiva y decisiva en relación con su gestión. Este voto de confianza no es para nada similar al que enfrentó en diciembre Theresa May, cuando los miembros de su propio partido la desafiaron como líder del mismo, y Theresa May sobrevivió. Hay que decir que también habló en esta jornada, en ese mismo espacio en el Parlamento, Theresa May, en un último mensaje antes de esta votación. ¿Qué pasa? Pues de ganar, sus planes para seguir negociando el Brexit avanzan. Si pierde Theresa May esta votación, un legislador de su partido o de otro pueden buscar crear nuevo gobierno, y lo deben hacer en 14 días si no se puede formar en ese plazo, y además tienen que ganar un nuevo voto de confianza. Se deberá llamar a una elección general, pero todo ese proceso se prolongaría más allá del 29 de marzo, que es la fecha en la que se dispararía la salida británica de la Unión Europea. De ganar ese nuevo gobierno, se requiere un voto de confianza en 14 días, y ese nuevo gobierno podría entonces sostener una segunda votación sobre el proyecto del Brexit. Regreso con estas imágenes y me conecto ya con Claudia Rebasa hasta Londres. Claudia, ¿cómo te va? Yo sé que se espera que Theresa May salga victoriosa de este voto de confianza. Lo que nadie olvida es, dentro de lo que pasó hace 24 horas, Claudia, es que 118 legisladores de su propio partido rechazaron su borrador de Brexit. Exacto. O sea, un acto de rebelión, y en ese contexto está ocurriendo esto que es la votación de confianza. Hola, Gabriela, así es, 24 horas después y volvemos a ver a Theresa May peleando hasta el final. Esta vez, de acuerdo a los cálculos que se han hecho, ella debe sobrevivir este voto de confianza o moción de censura. El Partido Unionista Democrático, que es el partido que hizo coalición para gobernar, dijo que la apoyaría. También se prevé quizás que algunos de sus miembros de su propio partido voten contra ella, pero no se prevé la avalancha que fue el día de ayer. Y es por eso que se piensa que ella puede sobrevivir. El laborismo no lograría todos los votos necesarios para poder lograr esta moción de censura contra ella y contra su gobierno. Pero finalmente, luego de 24 horas, ella vuelve a pelear hasta el final por lo que es su premierato y también por el acuerdo de Brexit, que sin embargo, Gabriela, aunque ella gane este voto de confianza, todavía no está claro qué pasará después. Lo que sí sabemos es que ella tiene 3 días útiles para presentar un nuevo plan hasta el Parlamento. Sí. Gaby, ahí estamos viendo estas imágenes del voto. En pocos minutos se anunciarán los resultados. Importante decir, ¿cuál es la cifra mágica? No es de 320, entiendo que es 319 para lograr una mayoría, porque entiendo que no todos los 650 legisladores estarían participando. ¿Es así? Así es, Gabriela. Generalmente no se cuenta el voto del presidente de la Cámara de los Comunes. En este caso, habría que ver cuántos legisladores se habían ido, probablemente la mayoría. Ayer había una legisladora que había ido, estaba a punto de dar a luz. No sabemos si hoy, por ejemplo, ella ha acudido al pleno o ya está en el hospital. Entonces, depende de eso, entre 319 y 320 es lo que ella tendría que lograr. Eso, Gabriela, es muy importante, es el número de hoy, 319
319, ayer decíamos 320. Por lo tanto, Claudia, para que Jeremy Corbyn lograra su cometido, mientras esperamos que se dé el saldo y en cuanto ocurra, y me parece que va a ocurrir, mientras esto ocurre, para que Corbyn lograra su cometido necesitaría los votos de todos los legisladores de oposición, incluyendo esos unionistas de los que hablas. Así es por eso que analistas y periodistas hemos estado sacando la cuenta y se prevé que él no logre estos votos, sobre todo con esos 10 votos del Partido Unionista Democrático que ya han salido esta mañana a decir que ellos van a apoyar a la primera ministra, pero que ella tiene que salir con un plan B y tener un acuerdo alternativo para Brexit. Tengo también al profesor Manuel Muñiz desde Madrid mirando estas imágenes en vivo. Manuel, con el prólogo que te voy a interrumpir en cuanto tengamos ya este saldo final para tenerlo en vivo. Tu veredicto a esta hora, sabiendo que 118 miembros legisladores de su propio partido dijeron ayer no a su proyecto de Brexit. Hoy se espera que salga airosa, pero matiza esa victoria en términos políticos, por favor. Bueno, es muy matizable, ¿no? Porque en el fondo lo único que esto nos diría es que ella sigue siendo primera ministra, claro, pero sigue teniendo el mismo problema que tenía ayer, que es que tiene negociado un acuerdo extenso, muy complejo, que ha llevado muchos meses de negociación con la Unión Europea, que es un acuerdo que goza del consenso de los socios europeos, pero que no goza de la confianza de la Cámara británica. Entonces se le va a abrir un periodo, casi con toda probabilidad, vamos a ver cómo termina cayendo la votación, ¿no? Pero casi con toda probabilidad un periodo de intentar revisar las condiciones de ese acuerdo con los socios europeos, labor que va a ser extremadamente difícil. De ayer a esta parte ha habido comunicados de la Comisión Europea, sí, comunicados de varios gobiernos europeos y de cancillerías europeas, en prácticamente todas las instancias, diciendo que el acuerdo es definitivo, que es el consenso de los europeos y que no se van a mover de forma muy significativa en el contenido de ese acuerdo, ¿no? Salvo declaraciones o matices tangenciales. Por lo tanto, prácticamente vuelve al punto de partida, ¿no? Aunque gane la votación. Exactamente. No me quiero adelantar a hablar del Brexit, pero sí hablar del futuro político de Theresa May, quien, por cierto, más temprano estuvo presente en el Parlamento británico dando, pues su mensaje, su versión, su defensa de lo que es su cargo y el propio proyecto que fue derrotado, de una derrota histórica, por cierto, hace unas horas. Estas fueron las palabras más temprano de Theresa May. Creo que es lo peor que podemos hacer. Profundizaría la división cuando necesitamos unidad, provocaría caos cuando necesitamos certeza y nos demoraría cuando necesitamos avanzar. Por lo que creo que esta Cámara debería rechazar esta moción. En este momento crucial en la historia de nuestra nación, una elección general simplemente no sería de interés nacional. Pues sí, porque todo... Manuel, Claudia, digo sí, porque tiene razón, pero porque en la práctica todo está en veremos y el peor de los escenarios, que es en este momento el de llegar a la fecha límite del 29 de marzo sin un acuerdo, pues se está haciendo cada vez más peligroso para empresas, para la propia, por supuesto, el Reino Unido y la Unión Europea. Pero en medio de todo esto tienes esta votación y de perder ella, incluso se habla de que se superaría esa fecha del 29 de marzo, Claudia. Así es, Gabriela, una de las voces, escenarios que se han estado hablando en los últimos días es el tal vez extender ese plazo del 29 de marzo. Miembros de su propio partido, inclusive si May sobrevive este voto de confianza, ese sería de alguna manera su plan B, el ir a Bruselas, y ella sabe que Bruselas ya no le va a dar más concesiones en esas 500 páginas del acuerdo, pero tal vez le puede dar concesiones en esa extensión del artículo 50. Y ahí es donde algunos líderes políticos europeos han dicho de que están abiertos a escuchar a la primera ministra, puesto que los líderes europeos también quieren de alguna manera
tratar de resolver este asunto que ya se acaba el tiempo. El 29 de marzo es muy poco tiempo, son un poco más de 70 días para que oficialmente Gran Bretaña salga de la Unión Europea, pero hasta ahora no hay ningún avance. Esta crisis política se ha ahondado aún más y más, y si es que ella pierde este voto de confianza, se profundizará aún más, Gabriela. Le están pidiendo, Manuel, que sea más flexible en las líneas rojas trazadas, pero con esta negativa desde Bruselas, aun cuando se aplace o se extienda la fecha más allá del 29 de marzo, ¿de qué va a servir si no es para convencer a este lado, de este lado de su propio país, a los legisladores de los puntos en los que no están a favor? Entre ellos, por supuesto, el más importante y el más polémico, el futuro de las fronteras o la frontera Irlanda con la provincia de Irlanda del Norte. Realmente va a ser probablemente el escenario más probable es que, con independencia del resultado de la votación de hoy, se extienda esa fecha, les den algo de plazo al liderazgo político británico que surja de la votación de hoy para intentar construir los consensos domésticos que hacen falta, pero con muy poco margen de maniobra. Por lo tanto, va a ser una vuelta más en un proceso negociador donde los márgenes están ya explorados, ¿no? Y la Cámara Británica va a tener que decidir básicamente si sigue por la ruta de la incertidumbre, unas posibles elecciones anticipadas y de nuevo abrirse el escenario político, o la certidumbre de un acuerdo que definitivamente no goza de grandes defensores dentro de la Cámara, ¿no? O sea que no es un escenario ideal, ni siquiera con la extensión de plazo. Y por cierto, Gaby, un apunte es... A ver, escuchemos. Orden, como dicen. En un momento regreso contigo, Manuel. Los sís a la derecha 306, los no a la izquierda 325. Los sí a la izquierda 306, los nos a la derecha 325. Los nos lo tienen. Orden, la primera ministra. En el tema del día, me complace que esta Cámara ha mostrado confianza en este gobierno esta noche. No tomo esta responsabilidad levemente. Mi gobierno seguirá trabajando para la prosperidad, garantizar la seguridad y fortalecer nuestra unión. Y sí, también continuaremos trabajando para entregar la promesa que hicimos a la gente de este país, para entregar en el resultado del referéndum y dejar la Unión Europea. Yo creo que esta tarea es compartida por cada persona de esta Cámara y identificaremos una manera para garantizar el apoyo de este Parlamento. He organizado reuniones entre parlamentarios y representantes del gobierno en los próximos días y le pido a los líderes parlamentarios que se reúnan individualmente conmigo y comenzaré estas reuniones esta noche. Señor, el gobierno encara estas reuniones constructivamente y le pido a los demás lo mismo. Debemos buscar soluciones negociables y que obtengan apoyo en este Parlamento. Y como dije, regresaremos aquí para pedir una moción de enmienda y ver una forma de avanzar. Hemos obtenido el apoyo de este Parlamento y estoy dispuesta a trabajar con quien sea de este Parlamento para que el Brexit avance y mantener el apoyo del pueblo británico. Señor Jeremy Corbyn. Gracias, señor. Anoche, la gente de la Cámara objetó. Orden. Pido a la primera ministra en el tema del orden. Y la primera ministra fue escuchada
Fue hecho bajo tranquilidad y cortesía, y la misma cortesía será extendida a la oposición y a otros que busquen dar explicaciones. Jeremy Corbyn. Gracias, señor. Anoche la Cámara rechazó el acuerdo del gobierno. La semana pasada la Cámara buscó condenar la opción de un no acuerdo. Antes de una discusión positiva hacia adelante, el gobierno debe quitar una vez por todas la posibilidad de catástrofe de un Brexit sin acuerdo y el caos que vendría como resultado de eso. Y le pido a la primera ministra que confirme que el gobierno no hará un no acuerdo del Brexit de la Unión Europea. Señor Blackford, adelante. Agradezco la oferta de charlas de la primera ministra. Es importante reconocer la responsabilidad que tenemos y en la derrota de anoche, que debemos trabajar mancomunadamente hacia adelante. Felicito al Partido Nacional Escocés para trabajar constructivamente, pero es importante en ese aspecto que dejemos en claro a la primera ministra en el espíritu de apertura que el tema de quitar o extender el artículo 50 del voto de la gente y evitar un nuevo acuerdo deben ser una opción en la base de que podamos avanzar y lograr un resultado que unifique a todas las naciones del Reino Unido. Bueno, pues estamos en medio de lo que ya es el debate posterior a una victoria que ha logrado, aunque bueno, con poco margen hay que decirlo, Claudia Rebasa, Theresa May, 306 votos, 325 los nos. Empecemos por ahí, es un margen muy estrecho, 325 a 306. Así es, Gabriela, empecemos por ahí, un margen de 19 votos. Es bastante poco lo que ha logrado la primera ministra Theresa May. Ella debe haber esperado mucho más votos y ha sido solamente 19. Lo que quiere decir que todavía May se ha salvado esta noche, pero todavía está en territorio muy, muy, muy peligroso. Ella ahí mismo salió a hablar ante los parlamentarios, dijo que ella reconocía este voto, que iba a tratar va a empezar a conversar con los líderes políticos y que ella entiende que ellos tienen que encontrar alguna solución para este acuerdo y que por eso va a empezar estas conversaciones. Pero ahí el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, inmediatamente respondió y le ha pedido que, por ejemplo, algo fundamental es que descarte la posibilidad de que Gran Bretaña salga de la Unión Europea sin ningún acuerdo, y esa es la preocupación más grande conforme pasan los días, puesto que el salir sin ningún acuerdo sería devastador para el país. Finalmente, como hemos visto, ha sobrevivido esta noche, pero todavía está en territorio desconocido. Va a empezar nuevamente a tener conversaciones, va a empezar nuevamente a tener negociaciones, pero no les quedan muchos días. Ella debe ir al Parlamento el día lunes a presentar algún tipo de plan B que ella pueda negociar con la Unión Europea. Ella tendría previsto, y nosotros CNN ha conversado con algunos representantes de la Unión Europea, May, si viaja a Bruselas, sería la próxima semana, luego que se presente ante el Parlamento. Se espera que el lunes ella presente algún tipo de plan, de planeamiento de cuáles serán los pasos a seguir, pero lo cierto es que el tiempo apremia. Esta noche ha sobrevivido, pero con una bastante estrecho número. Así es, 19, 325 a 306. No podría ser de otra forma, Manuel, que no vaya ella a Bruselas, sino hasta que comience a conversar con directamente los líderes, como lo ha prometido, tan pronto como esta misma noche, dijo ella. Son más de las 7 de la noche allá en Londres. Bueno, a esta hora, Jeremy Corbyn lo que le pone como condición es lo que ha dicho Claudia, que es el temor de muchas empresas, y es un punto que
los empresarios el día de hoy le han señalado incluso al propio Philip Hammond, el secretario de Finanzas, en la conferencia que se dio vía telefónica, que este escenario de un Brexit sin acuerdo, que es el peor de los escenarios, quede fuera de la mesa, y el compromiso se lo pide Jeremy Corbyn. ¿Por ahí abre la puerta May o no? Realmente estamos, como decía antes, en el punto de partida, ¿no? Ella va a intentar renegociar. Yo quería señalar, con muy poco margen, ¿no? Yo quería señalar solo 3 cosas muy rápidas. Claro. Una, independencia del resultado de esa renegociación, la incertidumbre en relación al Brexit se mantiene, y eso es muy malo para el entorno empresarial y para el entorno político en Reino Unido y fuera, y se va a mantener un cierto tiempo, ¿no? La segunda cuestión es, a mi modo de ver, muy significativa, que es que esto es el mero inicio de la negociación. No nos olvidemos de que de lo que se está hablando es de las condiciones básicas de salida del Reino Unido. No se ha entrado ni siquiera a negociar las condiciones comerciales y políticas de detalle posteriores a la salida. O sea, este va a ser un proceso extremadamente largo y que va a desgastar muchísimas, y va a suponer la inversión de muchísimas energías políticas. Y ese es el tercer punto, ¿no? Que es cuántos europeístas van a quedar en el Reino Unido después de este proceso tan desgastante, ¿no? Realmente ahí esto ya está teniendo un coste real para el europeísmo y para el futuro de la relación entre estas dos uniones políticas, ¿no? Yo creo que esa es la lectura de hoy: más incertidumbre y más desgaste. Con el punto interesante de que hasta el momento los mercados han reaccionado relativamente bien, no estamos viendo ni mucha volatilidad, aunque existe volatilidad, pero no hemos visto picos como han ocurrido en Estados Unidos por otros factores, pero eso también vale la pena subrayar. Cerramos aquí esta parte de lo que es el evento noticioso del día de hoy, que es un evento importante, histórico también para el Reino Unido. Gracias Manuel Muñiz, gracias Claudia Rebasa. 19 el margen de votos por los que se salva Theresa May, y como dice Manuel Muñiz, nuestro invitado, esto apenas comienza, porque hay que regresar a hablar de una nueva propuesta de Brexit que logre la votación y la aprobación allí mismo en esa Cámara de los Comunes en otra oportunidad, que serían 320 votos. Marcamos una pausa, regresamos con más.